7-2, porque la Fiscalía definió ayer como un éxito la prisión preventiva que ya cumple Katy Barriga, considerada por la justicia como un peligro para la sociedad. El Consejo de Defensa del Estado y la administración del alcalde Bodanovich fueron los únicos solicitantes de esta cautelar, o sea, a la solicitud de prisión preventiva no se plegó el Ministerio Público. Hoy tiene a Barriga tras las rejas en la cárcel de San Miguel. Decíamos Daniela Forero Ortiz, que ya pasó ahí su primera noche. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Fue una resolución totalmente lapidaria y que derribó su tranquilidad, con la que llegó al centro de justicia y entre lágrimas se despidió de su marido, el diputado Joaquín Lavín, mientras era esposada por Gendarmería. Así fue el momento en que se llevaron a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, imputada por corrupción, al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, después de que se ordenara su prisión preventiva por ser considerada justamente un peligro para la seguridad de la sociedad. Es importante recalcar que solo querellantes, es decir, Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú, pidieron su prisión preventiva en esta revisión de medidas cautelares que ella presencialmente fue, insistiendo en que era inocente de los cargos que se le imputa. Recordemos que son el fraude de más 31.000 millones de pesos y también de otro delito, estamos hablando de falsificación de instrumento público. Tras 6 horas, el juez Hugo Torres revocó su arresto domiciliario total y decretó su prisión preventiva. Fue muy duro. Dentro de la argumentación, el magistrado recalcó que es cierto que delitos como secuestro, como el robo o la violación, por ejemplo, están asociados a la falta completa de misericordia y compasión que todo acto violento de fuerza o abuso representan para la víctima, pero cuanto más el delito cometido por aquel que, revestido de los honores y prerrogativas que le otorgan su alto rango, pasando por encima de la confianza pública de la gestión que le ha sido encomendada, distrae intencionalmente recursos, falsea información, posterga los pagos de la manera que se ha narrado, valiéndose además de la estructura administrativa que dirige para tomar más efectivo y eficiente su actuar espurio y doloroso. Quebrantar el sublime ejercicio de la función pública mediante actos ilícitos o al margen de sus delicados controles acarrea como consecuencia el reproche más intenso del ordenamiento jurídico. Es cierto, y haciéndome cargo de algunas alegaciones del señor abogado defensor, que por vía de ejemplo citó delitos como el del robo. Es cierto que delitos tales como el secuestro, el robo al que hizo alusión el señor defensor, o la violación, por ejemplo, están asociados a la falta completa de misericordia y compasión que todo acto violento, de fuerza o de abuso representa para la víctima. Bueno, recordemos, Daniela, que la exalcaldesa de Maipú estaba en medio de esta investigación en arresto domiciliario, básicamente porque en primera instancia se había considerado que ella debía cumplir labores de cuidadora para uno de sus hijos que está en tratamiento médico, pero en definitiva, ¿cuáles fueron los argumentos del juez para decidir esta prisión preventiva y revocar el arresto domiciliario? Sí, eso es un buen punto porque recordemos que hace pocos días hizo noticia que los recursos que ganó Katy Barriga en la plataforma para adultos quedaron congelados en el caso de que ella más adelante, después de un juicio oral, sea condenada. Esa resolución la dio el magistrado Hugo Torres, quien fue el mismo que ayer finalmente decretó su prisión preventiva. ¿Qué otros argumentos dio el magistrado, aparte de los que mencionábamos anteriormente? Es que la función pública, el servicio público, es la actividad más elevada a la que pueda dedicarse un ciudadano. Él dice que constituye la consagración del ejercicio democrático en la designación de las autoridades para el gobierno, en este caso de la comuna. Tras esto, evidentemente, las reacciones fueron poco rápidamente. Katy Barriga es llevada por Gendarmería. Estábamos esperando reacciones de su marido, el diputado ex militante de la UDI, Joaquín Lavín León, pero finalmente él sale por otra parte y uno de los primeros en salir es Cristóbal Bonacit, abogado justamente de ambos, quien salió bastante molesto. Él dijo que no se entendía cómo una persona puede estar primero con arresto domiciliario total y después con prisión preventiva. Dijo que es un acto arbitrario y también anunció que iba a interponer un recurso de apelación en las próximas horas. Que la Corte de Apelación en enero de este año incluso efectivamente estuvo con el voto del presidente de la sala a rebajar la cautelar. Entonces hoy día resulta inexplicable e infundado en la prisión preventiva. Y que nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones acoja el recurso que se va a presentar en lo más rápido posible y enmiende esa resolución.
Claro, ahí está el argumento de la defensa, que se centra fundamentalmente, Daniela, en lo que tú ya comentabas, ¿no? O sea, la defensa de Katy Barriga dice aquí no se presentó ningún antecedente nuevo que haya permitido, haya movido la decisión de la jueza a que ahora se cambie su medida cautelar, y vamos a estar revisando eso. Pero también otra pregunta que está sobre la mesa es que ayer lo conversábamos antes de que fuera esta audiencia, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Se tiene que presentar o no se tiene que presentar? Y tú decías, los querellantes son los que pidieron esta revisión de medidas cautelares, y en esa lógica estamos hablando del municipio de Maipú, que encabeza Tomás Modanovich, y también el Consejo de Defensa del Estado, pero no la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía no se suma a esa solicitud para que Katy Barriga quede en prisión preventiva, más allá de que ayer celebró ese cambio de medida cautelar? Sí, fue bastante llamativo, la verdad, porque claro, en enero, cuando ella fue formalizada, Katy Barriga, este año, el Ministerio Público pidió su prisión preventiva, no se la otorgaron, fueron a la respectiva corte, que es la de apelaciones de Santiago, tampoco se la dieron, y en septiembre de este año Katy Barriga fue reformalizada, pero en esa instancia no se pidieron medidas cautelares, algo que también llama la atención, y es ahora cuando los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y Municipalidad de Maipú, solicitan esta audiencia y finalmente obtienen esta, entre comillas, victoria para ellos. Pero fue algo que también fue catalogado exitoso por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, y un tema clave en esta audiencia fue un informe de Contraloría en que consiste, finalmente la que lo explica es la fiscal Oriente, Constanza Encina, quien está a cargo de esta indagatoria, además de argumentar por qué no se sumaron a la petición de prisión preventiva. Y no solo eso, sino que además respondió sobre la figura del diputado Joaquín Lavín León, quien, recordemos, es imputado en otra arista de esta causa. Lo que señala el informe pericial, en definitiva, es que de manera fraudulenta se solicitaba al Consejo Municipal, mediante antecedentes falsos, autorización para sobreendeudar el municipio, de tal forma que con posterioridad estos gastos no alcanzaban a cubrir el presupuesto municipal, y por lo tanto se iban escondiendo los gastos a fin de año. Todo eso quedó reflejado ahora en un informe pericial que nos puede dar cuenta de que es una deuda que se generó durante el periodo de la exalcaldesa, que esa deuda fue ocultada y fue sacada de la contabilidad, de tal forma que no se pudo fiscalizar correctamente ni por el Consejo Municipal. Parte entonces de las palabras del Ministerio Público, que en qué se basa, la verdad, si lo pudiésemos resumir, sobre endeudamiento, entrega de información falsa, contratación de personas sin título, collares contrato directo también, y peluches con otros fondos. Algo importante que quedó demostrado, nosotros partíamos este despacho diciendo finalmente que se trata de una resolución lapidaria, y también les paso un dato, porque cuando se decretó esta medida cautelar de prisión preventiva, la defensa de Katy Barriga le pide al magistrado que antes de irse a cumplir esta medida cautelar, le pide si es que ella puede ir a despedirse de sus hijos antes. Recordemos que ella es madre de 2 niños, uno de ellos diagnosticado con espectro autista, y el magistrado le portazo, fue un rotundo no, y todo esto lo argumentó por igualdad ante la ley, una garantía, un derecho que está justamente consagrado en la Constitución Política de la República. Pero llama la atención porque justo quedó registrado en el audio, después de que se decretara la prisión preventiva, esta negativa al juez de permitirle que se vaya a despedir de sus hijos antes de ingresar a cumplir esta medida cautelar, que es la más gravosa. Claro, la situación de sus hijos también ha sido parte de este debate en torno a la situación judicial de Katy Barriga, ¿no? Porque a propósito de un reportaje de Canal 13 se dijo que un centro médico en el Quisco había adulterado el diagnóstico de uno de sus hijos, y es una situación que ella también explica ayer cuando llega al centro de justicia, en una llegada caótica, como siempre es la tónica, donde aclara eso, Daniela, y además dice que cuando le preguntan por la eventualidad de la prisión preventiva, dice que no tiene miedo, que no es inocente, digamos, ¿no? Sí, justamente fueron las dos cosas que más respondió. Bueno, y aparte de su trabajo en esta plataforma para adultos, ella dice que es una mujer muy trabajadora, que trabaja desde muy niña,
respecto a lo que tú mencionabas, Paula, a este documento de que habría falsificado una psicopedagoga de la Municipalidad del Quisco, ella explica también que tiene que llevar a su hijo a esta equinoterapia, bien digo, y respecto a eso su abogado responde de que este documento no existe, que no es así, que es falso, y claro, ella llegó muy confiada diciendo de que no tenía miedo a una eventual prisión preventiva y tampoco los cargos que ella ha sido objeto en esta investigación, porque ella insiste en que es inocente. Ya pues, Daniela, muchísimas gracias, buenos días. Gracias, buen día. Que estén bien, buen día.